¿Quién, quién es nuestro refugio? Vamos a ver con ganas, como bañados, como bañados. ¿Quién es nuestro refugio? Eso, Jesús es nuestro refugio. Qué lindo poder verles, qué bendición poder tenerles aquí entre nosotros. Es un gozo. Y quiero agradecer también, esta semana estaba revisando las redes y ver que hay cada vez más personas que nos siguen a través de Facebook o YouTube también. Gracias a Dios porque sé que muchas de esas personas están escuchando la palabra de Dios, están aprendiendo, están creciendo, y lo sé por los comentarios que a veces llegan al correo o a veces directamente me hacen preguntas, inquietudes. Gracias al Señor por eso y quiero agradecer de verdad a los hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales. Gracias a Dios por esto. Vamos a orar, ¿qué les parece? Por favor, vamos a hablar con Dios en este momento. Oramos. Amado Dios, usted es todo. Aparte de usted no hay nada. Usted es el Señor y dador de vida, el que hace todas las cosas, el que hace que todo funcione, el sustentador, el dueño absoluto. Padre amado, te damos las gracias por estar aquí, te doy las gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona que nos visita el día de hoy, cada persona que se está conectando ahorita al Facebook en vivo o también, Señor, que se conectará posteriormente. Padre, yo agradezco el privilegio que no merezco de exponer tu palabra, de pastorear esta iglesia. Gracias, Señor Dios Santo, por en tu misericordia haberme salvado. Te pido, por favor, que me ayudes a exponer con amor, claridad, sabiduría tu palabra ahora. Venimos hablando, usted lo sabe, sobre los dones espirituales. Y vamos a entrar, Dios, a una partecita un poco compleja sobre los dones temporales. Yo oro, porque aquí hay pues diferencia a veces de pensamientos, opiniones, perspectivas, pero yo oro para que usted a través de su palabra y su espíritu nos hable. Señor, con humildad a crecer, a aprender, a analizar, a ver las cosas desde la perspectiva tuya con toda humildad. Gracias, Señor, por cada persona aquí presente. Te pido que tú bendigas a aquellos que están enfermos, que están reconvaleciendo, y también algunos que hoy, pues, sabiendo que el lunes, ya mañana entran las lecciones nuevamente, se retoman en algunos lugares, andan paseando. Te pido que usted los proteja y tengan buen tiempo, y los ames y les muestres tus cuidados. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Hoy vamos a hablar sobre los dones temporales y este domingo vamos a seguir con el tema de los dones espirituales y quiero hablar específicamente sobre lo que en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10 se llaman el don de milagros, el don de hacer milagros. Lo que dice la Biblia con relación a esto. Si tiene su Biblia, busque 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Y si no, pues ahí en la pantalla está. 1 Corintios 12, 10. Dice ahí la Biblia. A otro, está hablando de la repartición de los dones espirituales. Y dice, a otro el hacer milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. De hecho, vamos a hablar de 4 dones temporales o dones de señales. El de milagros, hoy nos vamos a concentrar en ese, el de sanidades, el de lenguas o idiomas y el de interpretación de las mismas. Esta mañana, como digo, quiero analizar específicamente el don de hacer milagros. Ahora, antes de empezar de lleno con el tema, permítame decirle que yo creo en milagros. Creo en un Dios que puede hacer milagros. Él ha hecho, Él hace y Él hará milagros.
Jamás mi exposición en este día es para acortarle el brazo al Señor y decir que Dios no hace milagros hoy día, en este siglo en que vivimos. Si Dios quiere hacer algo que vaya contra las leyes de la naturaleza, Él lo puede hacer y Él lo va a hacer. Entonces, iglesia, yo quiero preguntarles para dejarlo bien claro, que usted me pueda responder con fuerza, sí o no. ¿Su pastor cree en que Dios hace milagros? ¿Qué? ¿En Casa de Pan creemos en milagros? ¿Hace Dios milagros? Ok, bien. No estamos poniendo ninguna limitación a Dios. Lo que intento hacer es nada más categorizar su obrar, cómo Él opera y tratar la palabra de Dios con toda justicia. Reitero que creo en los milagros. Él los hace constantemente en medio de nosotros. Y quiero agregar algo. El milagro más grande, y a veces pasamos y no le damos, pasamos por alto y no le damos el crédito que se merece. El milagro más grande, el milagro de milagros, es cuando toma a los pecadores que somos y nos da una nueva vida. Cuando nos toma estando muertos en delitos y pecados y nos da vida, nos resucita en Cristo, somos nacidos de nuevo. Ese es el milagro de milagros. Por eso si en esta mañana usted está aquí y no tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ese es el milagro que usted necesita este día. Ese es el milagro más grande que usted ocupa. Todo lo demás viene por añadidura, pero usted necesita la salvación de su alma que solamente Dios puede dárselo. Y eso es un milagro porque estamos muertos. Dios tiene que operar en nosotros. Ese es el milagro que usted ocupa por encima de todo. No le negamos a Dios el poder, el deseo ni la voluntad de hacer milagros. En segundo lugar, es importante que definamos cuidadosamente qué entendemos por milagro, porque a veces usamos ese término, milagro, muy a la diestra y siniestra sin entender en realidad y valorar lo que es. Por ejemplo, decimos, ay, qué milagro, encontré parqueo. Fui al centro comercial, ¿verdad? Ojalá a final de año. Y encontré parqueo, qué milagro, ¿verdad? O llegué a tal lugar, qué milagro, me atendieron rápido. O conocemos a un chico o chica que le cuesta mucho académicamente hablando y le decimos, ay, qué milagro que fulanito aprobó el curso. Pero eso no es un milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Bueno, un milagro, se lo pongo ahí, es una intrusión sobrenatural en el diario vivir natural, en la ley natural, que no puede tener otra explicación que la acción de Dios. Yo quiero repetirlo. Un milagro es una intrusión sobrenatural en la ley natural que no puede tener otra explicación que la acción de Dios. De vez en cuando en el acontecer natural de la vida, Dios entra sobrenaturalmente y hace, por ejemplo, que un hacha de metal flote. Lo que lógicamente quiere decir que tiene que hundirse, pero flota, como leemos ahí en 2 de Reyes 6. O que el sol se detenga, como leemos en Josué 10. O que el mar se parta en dos y deje espacio en tierra seca para que la gente pase. ¿Cuándo ha ido usted a un río, como en Josué, o a un mar? ¿Ha estado usted en el Atlántico, en el Pacífico? Y usted dice, qué lindo, qué imaginas, que se parta el mar para yo pasar al otro lado. Pero sin embargo, en la vida natural, Dios se mete sobrenaturalmente y hace su plan. O, como en el caso de alguien clínicamente declarado muerto, como en el caso de Lázaro, que se levante, que resucite. Esto es un milagro. Algo que no tiene otra explicación aparte de Dios. Ahora bien, para comprender esto con claridad, ya que debemos comprender bien lo que son los verdaderos milagros de lo que no lo son,
yo quiero que pensemos un momentito en Jesucristo, en la persona del Señor Jesús, quien es el mayor hacedor de milagros y quien nos va a mostrar lo que necesitamos entender en esto, en este respecto. En un libro escrito por un hombre llamado B.B. Warfield, un teólogo, es un excelente libro titulado Milagros Falsos. Él dice así en su introducción: cuando nuestro Señor descendió a la tierra, trajo consigo el cielo. Las señales que acompañaron su ministerio no fueron más que las nubes de gloria que trajo del cielo, que es su hogar. La cantidad de milagros que obró puede fácilmente subestimarse. Se ha dicho que en efecto desterró la enfermedad y la muerte en Palestina durante los 3 años de su ministerio. Si esto es una exageración perdonable. Solemos subestimar enormemente su actividad benéfica, mientras, como dice Lucas, andaba haciendo el bien. Su propio poder divino, con el que comenzó a fundar su iglesia, continuó en los apóstoles que había elegido para completar esta gran obra. Ahora, yo quiero que me acompañen por un viaje por las Escrituras, para que analicemos y reflexionemos, porque vamos a ver varios datos interesantes. Jesús hizo milagros, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Jesús hizo milagros. ¿Por qué los hizo? ¿Por qué los hizo? Vamos a Juan capítulo 2, versículo 11. Juan capítulo 2, verso 11. ¿Por qué hizo Jesús los milagros? Dice Juan 2:11, este principio de señales o milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ¿por qué hizo Jesús milagros? Para manifestar la gloria, manifestar su gloria. Jesús, según el texto, dice que Jesús hizo milagros, hizo señales para manifestar su gloria. Jesús no era un milagrero, Jesús no andaba haciendo milagros por todos lados, así sin ton ni son, sin uso de razón. Jesús sanaba con un propósito determinado. Usted puede recordar, por ejemplo, cuando él llegó al estanque de Siloé y había un montón de personas enfermas y solo sanó uno, según el registro de la Escritura. No fue que sanó a todo el mundo, a uno. Porque él tenía un plan, un propósito registrado en las Escrituras. Ahora, cuando hablamos de que Jesús hizo milagros para manifestar su gloria, ¿qué es su gloria? ¿Qué es su gloria? Su gloria es la combinación de los atributos que él tiene como Dios, los atributos de su deidad, esa es su gloria. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué hizo Jesús milagros? Los hizo para revelarse como Dios, para manifestarse a los hombres como Dios, para que la gente dijera, ¡hey! Este es Dios. Hermanos y amigos, los milagros son señales que confirman la revelación de Dios. Los milagros confirman que Dios se está revelando. Esa siempre ha sido, es y será su propósito, su intención. Vea Juan capítulo 5, versículo 36. Hoy vamos a ver muchos textos. Juan 5, 36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista. Porque las obras, las señales, los milagros que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan ¿qué? Testimonio. Dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Se aparece Jesús, predica y la gente dice, ¿y este qué? Es un profeta más, como decía la gente. Este es un rabino más.
cómo está este y cómo está aquel. ¿Y qué está diciendo Jesús? Lo que yo estoy haciendo es muy diferente a todo lo demás. Lo que yo estoy haciendo confirma que el Padre me envió y que las obras que yo hago son las mismas que el Padre me ha dado para que haga. Jesús está diciéndole a ellos, las obras que el Padre me dio que las cumpliera, esas mismas obras hablan de mí, hablan, muestran que el Padre me envió. Mi origen celestial, mi comisión divina se está probando por medio de los milagros. Entonces se para él y dice recuerden, hermanos, tenemos 400 años en que Dios no habló, de Malaquías aquí, y se para un tipo que es carpintero, maestro de obras, que trabaja haciendo casas y haciendo cosas de madera, y se para y dice, yo soy Dios. La gente que, pero sí, yo soy Dios, y sana, da vista a un ciego de nacimiento, levanta a una muchachita de entre los muertos, multiplica la comida. Este es diferente, este tiene algo diferente. Vayamos a Juan ahora, al final, capítulo 20, vamos al capítulo 20 de Juan, y ahí encontramos el propósito del Evangelio, de Juan. Juan 20, versículos 30 y 31 dice, Juan 20, 30, hizo además Jesús muchas otras ¿qué? Señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Pero estas, o sea, las señales que aparecen en el Evangelio de Juan, que por cierto son 8, no es un chorro, 8, estas que se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Ve, tenía un propósito definido, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Juan se están mencionando 8 milagros, sin embargo, sabemos que hay otros, no estoy diciendo que solo Jesús hizo 8, no, hay otros. Juan limita sus milagros a 8, porque lo que él quiere enfatizar es que la gente crea que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué creyendo? Entonces la gente le entregue su corazón a Dios y sean salvos. Ahora bien, escuchen. Jesús hizo milagros, estamos de acuerdo. Hizo milagros para demostrar que Él era Dios y que Dios se revelaba a través de su palabra viva, o sea, el Logos vivo. Jesús, el Logos vivo, venía de Dios y los señales, los milagros confirmaban que Él venía de Dios. Bien, ahora vamos a Hechos 2:22. Hechos 2:22. Hechos capítulo 2, verso 22. Dice así. Pedro está aquí en el sermón de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Si a usted le gusta subrayar o resaltar algunas porciones, puede resaltar esta. Varón aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Y con qué fue aprobado? Fue aprobado con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dios quería que supieran quién era Jesús, así que lo aprobó. ¿Ok? Así que lo estableció. Sinónimos de la palabra griega donde dice aprobó, estableció, acreditó, le dio credenciales. Yo llego a Santiago de Chile y digo, yo vengo para ser embajador de Costa Rica aquí en Santiago de Chile, en la República de Chile. ¿Qué es lo primero que me va a pedir el gobierno de Chile? O sea, ¿me lo va a creer así nomás? ¿Qué me va a pedir? Credenciales, papeles legales que hablen que yo vengo comisionado
por mi república, por mi país, para ser embajador ahí. Ok, fantástico, usted es hijo de Dios, qué lindo. ¿Credenciales? Porque si no, usted es un rabino más. ¿Credenciales? ¿Cuáles eran las credenciales de Jesús? Milagros, prodigios y señales. ¿Por qué hace Dios milagros? Para corroborar su propia revelación. Los milagros, entonces, siempre están en las Escrituras con el solo propósito de demostrar que Dios habla. Ya sea la palabra escrita en el Antiguo Testamento, ya sea la palabra viva en el Nuevo Testamento, o sea, Jesús, o ya sea la palabra escrita en el Nuevo Testamento. Ese es el único propósito. Eso lo encontramos en toda la Escritura. Cuando Dios quería que la gente supiera que era Dios, que Él hablaba, Él hacía milagros para que la gente dijera, esto tiene que ser de Dios, no del hombre. Dios normalmente opera el universo según la ley natural. El universo funciona así, según las leyes naturales. Pero cuando llega el momento de que Dios quiere revelarse, Él interviene y contrario a la ley natural hace que ocurran las cosas que no tienen otra explicación, que el sol se detenga o que se eche unos grados para atrás. Naturalmente esto es ilógico, incomprensible, no puede, pero pasó, porque fue un milagro. Ahora bien, creo que es importante que entendamos lo siguiente. Hay en las Escrituras y en el ministerio personal de Jesús, hay solamente ciertos momentos en que Dios hace milagros. Solamente. No era algo constante. Usted lo puede ver a lo largo de toda la historia bíblica. ¿Ok? Pregunto, me contestan audiblemente. ¿Cuántos años vivió Jesús sobre la tierra? 33 años. 33 años vivió acá. Alguien dice un poquito más, 33 años. ¿Ok? Bien. ¿Cuántos de esos años Jesús no hizo ningún milagro? 30. Solo 3. Solo 3. Solo 3. Ahora yo sé que hay escritos apócrifos que dicen que Jesús de pequeño venía un chiquillo ahí, moléstelo y moléstelo y moléstelo, y Jesús nada más le dijo, cállese, y cayó muerto. Y lo resucitó. Eso dicen escritos apócrifos, fuera del canon bíblico. O que también dice otra parte, en escrito apócrifo, de que Jesús cuando era niño para entretenerse hacía palomitas de arcilla, ¿verdad? Y entonces hacía un montón de palomitas de arcilla, luego soplaba y salían volando las palomitas de arcilla. Eso dice. Pero está escrito por ahí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Jesús no hizo ningún milagro durante los primeros 30 años de su vida. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo sé que hay gente así. ¿Cómo lo sabe? ¿Recuerda lo que leyó usted en Juan 2:11? ¿Lo recuerda bien? Memorícelo. Porque Juan 2:11, cuando Jesús cambia el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios dice, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea. Hasta ahí empezó Jesús a hacer milagros. Antes, no, según la Biblia. La palabra inspirada de Dios. Entonces, se preguntarán, ¿y qué prueba eso, pastor? Prueba que no en todas las épocas, ni en todos los tiempos, ni en todos los periodos, Dios tuvo la intención de hacer milagros. Solo cuando Dios quería revelarse, nada más. Y Jesús nunca se reveló hasta que comenzó su ministerio después
del bautismo fue entonces que comenzaron los milagros. El ministerio del Señor duró 3 años. El Señor no hizo ni un solo milagro antes de la hora. Si usted ve a Jesús y escucha a Jesús, Jesús le encantaba manejar el reloj. Cuando pasaba cierta cosa, Jesús dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado la hora. A la hora aún no ha llegado. Jesús se manejaba con el tiempo. Ya llegó la hora en que el Hijo del Hombre sea entregado. Por eso tengo que ir a Jerusalén y ahí me van a matar. La hora. No era cuando la gente creía. ¿Ok? Lo mismo pasa con los milagros. Si usted estudia con cuidado, y lo invito a hacerlo, por favor, si usted estudia con cuidado el Antiguo Testamento, descubrirá que solamente en todo el Antiguo Testamento, en los 39 libros de Génesis hasta Malaquías, hay solamente 2 periodos de milagros. Solo 2. Uno en el tiempo de la revelación de la ley de Moisés. Milagros. Ahí están las plagas. Es un milagro. Recuerdan, coja la vara Moisés y tírela y se hace una serpiente, meta la mano en su costado y la saca leprosa. Milagros. Milagros. Más las plagas que cayeron en Egipto. Milagros. Y el otro periodo de milagros en el Antiguo Testamento es en el periodo en que vivieron Eliseo y Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Cuando Dios estaba sentando las bases de su revelación profética. Recuerde que cuando Elías peleó contra unos profetas de Baal, recuerdan, eran 400 de Baal y 400 de Acera. O sea, había profetas para tirar para arriba, pero podían hacer milagros, tenían señales y claramente Elías los retó y les dicen, ok, vamos a ver quién viene de Dios. Vamos a hacer aquí un altar y vamos a poner un animal muerto y vamos a clamar por fuego. Si su Dios puede, que le prenda fuego. Y luego yo voy a hacerlo por mi lado. Y cuando pasó, los profetas falsos le daban y gritaban y brincaban y se sajaban, dice la Biblia, y nada. Y luego llegó Elías, alzó sus ojos al cielo, levantó sus manos y el Señor, sí, muéstreles. ¡Bum! Quemó. ¿Y qué hizo la gente? ¡Wow! Esto es Dios. ¿Sí? Tiene un propósito. No es que desde el principio hasta ahora solamente haya habido milagros, milagros, milagros. La razón es que Dios tenía algo específico que revelar. Dios tenía una palabra específica para revelar y tenía limitaciones. Y cuando Dios revelaba su palabra escrita o a Cristo, su palabra viva, era solo entonces que se usaban los milagros, como señal corroborante y confirmadora de que ellos traían un mensaje. Eran enviados por Dios. Y como digo, hay otras ocasiones durante esas otras épocas en que los milagros ocurrían muy raramente, de una manera muy esporádica, muy esporádica. Usted lee Oseas, Joel, Amós, Abías, Miqueas, Nahum, Habacuc y no ve milagros. Profetas. Sin embargo, cuando conversamos con algunos hermanos hoy en la fe, cristianos, ellos creen que así fue. Hay gente que cree que siempre, que el Señor siempre usó personas para hacer los milagros, que todos los días, constantemente, a lo largo de todas las escrituras hubo milagros. Y la Biblia no lo registra. Si vemos esto, no hay un apoyo bíblico. Dios diseña los milagros con el propósito de confirmar su revelación. ¿Cuál es la revelación de Dios hoy? ¿Cuál es la revelación de Dios hoy? La palabra de Dios. Dios no nos revela algo, porque si Dios nos tuviera que estar revelando algo, eso quiere decir entonces que tenemos un libro incompleto. Ahora, a mí me llama mucho la atención cuando la gente anda buscando otras revelaciones.
Tenemos la Biblia que tiene ¿cuántos capítulos? 39 más 27, súmelo, rapidito. 66. O sea, tenemos un libro que tiene 1189 capítulos. Y la gente anda buscando una revelación diferente. O sea, ¿usted los conoce? ¿Conoce? ¿Cuál es el mensaje de Nahum para usted hoy aquí? ¿Conoce usted cuál es el mensaje de primera y segunda de Tesalonicenses? ¿O el de Timoteo, o el de Tito, o el de Filemón? ¿Conoce el mensaje de Apocalipsis siquiera? Ah, pero andamos buscando una revelación nueva. O sea, ¿a Dios se le olvidó? No, conozcamos lo que tenemos. Conozcamos lo que tenemos. El Nuevo Testamento termina el canon, o sea, el grupo de libros aceptados, y ya está cerrado. Y por eso no hay más milagros producidos por o acompañados por un hombre o una mujer, ¿no? Dios sigue haciendo milagros. Y Él sigue operando según su soberanía. Jesús hizo milagros para convencer a la gente que era Dios. Vamos a Mateo 13, por favor, versículo 58. Para comprobar esto. O sea, porque otra vez la gente dice, no, pero sí, Él hacía milagros y milagros y milagros y milagros y milagros y milagros. Pero Mateo 13, 58, ¿qué dice aquí? Y no hizo allí muchos milagros. Sí, si Él hacía tantos milagros, ¿por qué llegó a ese lugar y no hizo muchos milagros? A causa de la incredulidad de ellos. No siempre el Señor andaba haciendo milagros. Una vez que la evidencia que Jesús era Dios estaba completa y que toda la revelación de Dios ya estaba escrita, el mensaje de los apóstoles había sido confirmado. Recuerde que los apóstoles, ellos son la columna para la iglesia actual. Sus enseñanzas. Ay, por eso nosotros nos basamos en lo que dice Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, lo que ellos nos dieron, las enseñanzas que nos dieron para guiar la iglesia, sostener la iglesia. Por eso cuando llega a estar toda la revelación escrita, el don se desvanece. Quiero hacer nuevamente la aclaración. No es que Dios deja de hacer milagros. Él lo sigue haciendo. Sí, lo sigue haciendo, pero ya no los hace a través de una persona que tenga ese don en particular. Como vamos a ver cuando lleguemos al don de la sanidad, solo la sombra de los apóstoles sanaba. Pasó Pedro y pasó la sombra ahí, nadie sano. Ya eso pasó. Recordemos, hermanos, que hablando del Nuevo Testamento, aparte de Jesús, también los apóstoles fueron dotados. Y los apóstoles tenían sus discípulos cercanos con los cuales estaban trabajando porque todavía todo el canon no estaba. Era un tiempo de transición, un tiempo difícil. Y se necesitaban las señales para confirmar la predicación. Recuerde que las señales, los milagros, servían para autenticar la palabra. Hay una cosa interesante, ¿ok? Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mientras usted lo busca y ahí en la pantalla, quiero decirle que solamente entonces a dos grupos específicamente en el Nuevo Testamento se le dieron estos dones de hacer milagros, o el don de hacer milagros. A Jesús y a los apóstoles y las personas más cercanas, o sea, con los que trabajaron Jesús, con los que trabajaron los apóstoles. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Pero vamos a Marcos 16. Y de repente entonces dice, pastor, parájeme Marcos 16. Marcos 16, versículos 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ve,
¿Ah? Clarísimo. ¿A cuántos de ustedes los ha mordido una serpiente venenosa y han vivido? Venenosa. ¿Cuántos de ustedes se tomaron veneno sin darse cuenta? Ojalá sin darse cuenta, si no, ya eso es consejería aparte. Pero digamos, y quedaron vivos. Bueno, en la Biblia yo sí leo de alguien que fue mordido por una serpiente venenosa y vivió. Cuando la gente dijo, no, este se muere. Y fue Pablo. ¿Ok? Bien. Vamos al contexto. Si yo agarro un texto fuera de contexto, lo hago un pretexto. ¿A quiénes está hablando Jesús ahí en Marcos 16? ¿A quién? Vamos al versículo 14. Versículo 14. Dice, en su primera parte, en Marcos 14, finalmente se apareció a los 11 mismos. Y de ahí sigue toda la historia. Entonces, ¿a quiénes les estaba hablando en ese texto? A los 11. ¿Cuáles 11? A los apóstoles. ¿Y por qué no 12? Ah, estamos bien, estamos bien. Ya van, ya vamos. Los apóstoles, Judas no estaba. Bien, en esa conversación les dice el Señor, ustedes tienen que ir por todo el mundo. ¿A qué? A predicar el Evangelio. A predicar a toda criatura. ¿Ok? Cuando yo estaba, dice Jesús, yo tenía señales de confirmación. Ahora yo los voy a mandar a ustedes. Y los necesito equipar. Les necesito dar señales que confirmen que ustedes van mandados, enviados, sostenidos, reforzados por mí. ¿Y cuáles serán? Mira que Jesús me mandó. ¡Qué fantástico! Sí, vea lo que pasa. Van a salir a predicar y esto es lo que sucederá. Cuando ustedes prediquen habrá señales. Seguirán a los que creen. Y vienen las señales mencionadas. Esto era para los apóstoles. Los milagros acompañarán el evangelio. Pastor, es que no me queda muy claro. Bueno, entonces lea conmigo los versículos 19 y 20. No agarremos un texto fuera de contexto, leamos todo. Versículos 19 y 20 y vea lo que dice ahí. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿quiénes? Los 11. Saliendo, predicaron a todas partes, subraye, resalte, ayudándoles el Señor, ¿a quiénes? A ellos, y confirmando a ellos la palabra con las señales que la seguían. Fueron enviados, pero llevaban el respaldo, Dios los autenticó su ministerio con señales. ¿Cómo se confirmaba la palabra de los apóstoles? Con señales. Dios daba fe de su predicación, tal como en el caso de Cristo, ¿ok? Por señales, prodigios, milagros. Otro versículo, Hechos 14:3. Hechos 14:3. 14:3 dice, por tanto, se detuvieron, está Pablo, ¿verdad? En su viaje misionero, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que, vea por favor el entronque aquí, el cual daba testimonio. ¿De qué daba testimonio? De la palabra de su gracia que estaba siendo predicada, concediendo a que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Segunda de Corintios 12:12. Pablo aquí hablando a la iglesia en Corinto les dice, segunda de Corintios 12:12, con todo,
las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Pablo le está diciendo a los corintios, mire, yo he hecho señales. ¿Cuáles señales? Las de apóstol. Y las he hecho con paciencia, por señales, prodigios y milagros. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Hebreos 2, 3 y 4. 2, 3 de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo la confirmaron? ¿Cómo confirmaron que esa palabra venía de Dios? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos. Esa palabra repartimiento se traduce exactamente igual a dones del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, estas personas, los apóstoles, tenían dones especiales dadas por el Espíritu Santo. Tenían poderes milagrosos especiales para confirmar la palabra predicada. Al iniciar nuestro estudio hoy, les cité a un teólogo, B.B. Warfield. Ahora les pongo un extracto de ese libro. B.B. Warfield dice, estos dones milagrosos formaban parte de las credenciales de los apóstoles como agentes autorizados de Dios al fundar la iglesia. Por lo tanto, su función los limitaba a la iglesia apostólica y necesariamente desaparecieron con ella. Así que, hermanos, estas maravillosas habilidades para confirmar la palabra de Dios ocurrieron solo cuando Dios las revelaba. ¿Ok? Ahora, por favor, piensen conmigo. Pensemos juntos un momentito. Si decimos que los milagros continúan hoy y que tienen un solo propósito, que es de confirmar la revelación de Dios, entonces Dios está o Dios sigue revelando su palabra. Y si Dios sigue revelando su palabra, entonces Apocalipsis 22, 18 es mentira. Entonces se está contradiciendo la Biblia. Porque ¿qué dice Apocalipsis 22, 18? Yo testifico, dice Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, es que hubo, no se cerró el canon, hubo un pedacillo más. Dios me acaba de revelar, si alguno añadiere a estas palabras, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces es mentira este texto. Tendríamos que cortarlo ahí con un cincel o una gubia o algo así y quitarlo porque es mentira. Pero no, ya tenemos todo el canon aquí, ya tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Si creemos que la palabra de Dios está terminada, completada y cerrada, y que la revelación ha terminado, que Dios ha dicho lo que ha dicho y no hay nada que añadir, entonces no hay razón para que ocurra un flujo normal de milagros para respaldar su palabra. Repito, Dios sigue haciendo milagros, los hace con un propósito, pero no siempre. ¿Cuántos de ustedes tal vez le han pedido un milagro a Dios y no se lo ha dado? Y no se los ha dado, para ser muy honesto. Y no es falta de fe, con todo el respeto. No es falta de fe, simplemente que no está dentro de la soberanía y propósito de Dios, porque Dios es soberano, Dios no se puede manejar, y yo no manejo a Dios, nadie maneja a Dios a su antojo. Él hace lo que Él quiere, cuando lo quiere y como quiere. Desde los evangelios hasta Hechos de los Apóstoles, queda claro que la disminución de los milagros es progresiva. Me imagino, y hermano, una de las cosas que yo constantemente les estoy diciendo, vean, por favor, estén leyendo la Biblia, estén en la palabra, estén leyendo, por favor,
No, no es solamente el que está adelante, sea yo, cualquiera. No, no, usted necesita corroborar lo que dice la Biblia, pero para ello usted necesita conocerla. Usted necesita estar leyendo la Biblia. Si usted ha leído la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, de una manera concienzuda, usted verá que en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay mención de milagros y milagros y milagros, portentos, señales de Dios. Hechos se reduce. Cartas de Pablo casi ni se mencionan. Los milagros prácticamente ni se mencionan. ¿Por qué? Cesaron. No los encontramos. Es más, lo que sí encontramos en las cartas de Pablo es que la gente se enfermaba y seguía enferma. Pablo tiene un aguijón de su carne. 3 veces te he pedido, bástate mi gracia, Pablo, vas a seguir enfermo, salado, papá. Aguante. Pero no es que usted hace milagros. Yo los hago con un propósito, Pablo. Con un propósito, con un fin. Y no le quito ese aguijón, porque ese aguijón tiene un propósito en su vida. Y Pablo llegó a decir después cuál era ese aguijón. Porque me ha dado tales revelaciones que mire, la cabeza se me infla y yo voy a ser don San Pablo. Y nadie va a ser como yo, no, pero hay un aguijón que me agacha y me dice, papito, yo soy Dios, no usted. Lo que usted tiene, lo tiene por mí. Ok. Y luego Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Timoteo, por la situación geográfica en que vivía, recuerden la contaminación y todo eso, no era como nosotros que vamos y abrimos el tubito y agua y ojalá le ponemos hasta un filtro en casa. No, vaya, tráigala al río o al pozo, a donde pasó un perro y orinó y un gato y un mamut, iba a decir, no, mamut no, una vaca, ¿verdad? Y ya ven esa agua contaminada. Y Timoteo, perdón, dice, me está matando el estómago. Y Pablo, ¿qué le dice? Mire, vea, voy a orar para que sea sanado. No, no. Deja el agua, toma vino. Deja el agua, toma vino. El agua está contaminada. El vino está procesado. Para que te quite esos malestares estomacales. Por favor, no salga de aquí. Todo el mundo ahí se nos llena. Todo el mundo es más por menos en todo el agua comprando vino. Pues, Pablo dijo. Tenía una razón, un propósito. ¿Ok? Hermanos amados, apreciables oyentes, la gente hoy no necesita milagros. Solo necesita entender la palabra de Dios. Vea, porque si no creen la palabra de Dios, tampoco van a creer los milagros. Si la gente no cree lo que dice la Biblia, no van a creer los milagros. Y le doy como muestra, ¿verdad? Un ejemplo. Recuerda allá en Lucas 16 la historia que Jesús contó de un rico y un Lázaro. Bueno, ahí los dos se murieron, uno estaba en el seno de Abraham, otro estaba en el Hades. Y el rico levanta los ojos y después de un diálogo con Abraham, le dice, hey, manda a Lázaro, mándalo para que se vaya allá y le diga a toda la gente que está ahí que sí existe un infierno. Porque si la gente va a creer, si se levanta un muerto, la gente va a creer. ¿Y qué es lo que Abraham le dijo? A Moisés y a los profetas tienen, o sea, en lenguaje moderno, tienen la Biblia, tienen la Torá, tienen la Biblia. Si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán si alguien se levanta de los muertos y les da. Las señales no son, hermanos, con todo el cariño, no son confirmación. Lo que hay que hacer es que crean la palabra de Dios. O sea, vea lo que Richard Baxter dijo. Estoy hablando de un pastor puritano allá en los años 1600. Este predicador, Richard Baxter, dijo, dado que el propósito principal
por el que se realizaban los milagros en tiempos bíblicos ya no está vigente, es razonable creer que los milagros realizados por la acción humana, como en los tiempos bíblicos, ya no se ven en la tierra hoy. 1600, ese tamaño poco de tiempo atrás. ¿Ok? Bien, algo muy interesante. 4 de estos dones milagrosos mencionados en el Nuevo Testamento, milagros, sanidades, lenguas o idiomas e interpretación de lenguas, solo se mencionan en 1 Corintios 12, solo ahí. Aunque hay otros lugares que hablan sobre dones espirituales. Romanos 12 no se mencionan. Efesios 4 no se mencionan. Primera de Pedro 4 no se mencionan. Y en otros lugares tampoco se mencionan. Solamente en 1 Corintios 12. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cesaron. Quiero ir concluyendo con algo que va de la mano con este don milagroso. Va de la mano. Estas palabras, hacer milagros, la palabra milagros, es la palabra griega que viene de una raíz, que viene de la raíz dunamis. Milagros viene de la raíz dunamis. ¿A qué le suena? Dunamis. Dinamita. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo? Es el don, este don de señales, es el don de poder. Un don de poder. La traducción literal de milagro, de dunamis, es poder, obras poderosas, fuerza, milagro. Un estudioso del griego apellidado Kittle, 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 dice que la raíz de dunamis, de milagros, es poder para hacer algo. Poder para hacer algo. Se refiere a una habilidad, se refiere a un poder, se refiere a una energía. Esta palabra se utiliza 120 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece si vemos los 120 pasajes y los analizamos? ¿Qué, pastor? No vamos a verlos. Pero yo quiero decirle algo. Si usted ve, Jesús tuvo una lucha enorme. ¿Contra quién aquí en la tierra? Su enemigo Satanás. Siempre. Jesús estuvo incursionando en el mundo del diablo, haciendo señales, prodigios y milagros, expulsando demonios. Si usted toma la Biblia y va a Lucas capítulo 4, ahí en Lucas capítulo 4 se menciona sobre la tentación que experimentó el Señor Jesús por parte del diablo mismo. ¿Sí? El miércoles alguien me preguntó, y pastor, como estamos hablando sobre Satanás y la doctrina, pastor, entonces el diablo nos pasa tentando, y el diablo le digo, no hombre, el diablo manda al diablillo más flaco que tiene. El diablo se mete con los meros, se mete con Jesús, ¿verdad? El diablillo más flaquillo, vaya, tiente a Freddy, porque él va a caer. Aquí está Jesús peleando con el diablo. Jesús lo rechaza. Escrito está. ¿Y qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? Se va por un poco de tiempo. Eso quiere decir que el diablo vuelve y está constantemente, porque la vida de Jesús fue constantemente estar luchando contra Satanás. Día tras día él invadía el territorio de las tinieblas para rescatar gente.
¿ok? Para arrancar a la gente de las garras del diablo. Ahora vamos a Lucas 4:14. Y aquí voy a algunos textos rápidos. Lucas 4:14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Quiero que vean la conexión. ¿Qué fue lo que le permitió al Señor Jesús vencer a Satanás? ¿Qué fue? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Sí, él era Dios, pero también, o sea, porque cualquiera puede decir, sí, porque sos Dios, fácil, ¿verdad? ¿Y yo? No, es que está para nosotros el poder del Espíritu Santo. Jesús tenía ese poder y lo venció. Bien, Lucas 4:36. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y dunamis, poder, manda a los espíritus inmundos y salen? Se conecta otra vez. Tiene poder y puede expulsar demonios. Tiene el poder del Espíritu Santo, expulsa demonios. Lucas 6:17 y 19. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos, o sea, poseídos, eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Por qué la gente quería tocar a Jesús? Poder. Dunamis salía de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 39. Marcos 1:39. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Esta asombrosa capacidad para expulsar demonios está siempre relacionada con la predicación. Véalo. Véalo. En Marcos 5 encontramos lo mismo, en Marcos 7 encontramos otra expulsión de demonios, en Marcos 9, Mateo 9, en Mateo 12, volvamos a Lucas 9. Lucas 9:42. Mientras se acercaba el muchacho, ahí tenemos un muchacho endemoniado, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Leamos el versículo 43. Y todos se admiraban de qué. ¡Wow, Jesús, usted es el exorcista! Hombre, vaya, sáquele el demonio a Linda Blair. No. Se admiraban de la grandeza de Dios. Todo apunta, no al hombre, a Dios. Y maravillándose todos de las cosas que hacían, dijo a sus discípulos. Se admiraban de la grandeza de Dios. Quiero recalcar que el poder se relaciona nuevamente con el conflicto y la victoria. Entonces, parte de esas señales que hacían y de esos milagros era la expulsión de demonios, era expulsar a los demonios. Lucas 9, versículo 1. Habiendo reunido, que ahora Jesús tiene que decir, bueno, ya yo voy saliendo de este mundo, el mensaje tiene que seguir, los apóstoles tienen que seguir, yo necesito no solamente comisionarlos verbalmente, sino tengo que darles señales de poder para que la gente crea. Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. También los discípulos sanaban, porque Dios les dio esa autoridad. Lucas 10:17, ya para ir terminando.
Lucas 10:17. Volvieron los 70. Ah, ya aquí no son los 12. Ahora son los discípulos de los discípulos. Los que los discípulos agarraron y fueron preparando, porque Jesús les dijo, mire, yo me voy. Ay, Jesús, entonces quiere decir que uno se muere. Sí, papitos, uno se muere. Ah, entonces tenemos que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo. Hay que seguir, la obra tiene que continuar. Entonces llaman 70, los capacitan y aquí llegan los 70 después de la misión y dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y podemos seguir con varios textos más. Ok. Tal vez alguien se pregunta, si este don de milagros ya no existe, ¿cómo se liberan? ¿Cómo se expulsan los demonios? ¿Cómo se liberan? ¿Cómo se expulsan? ¿Cómo puede una persona no salva librarse de los demonios? ¿Escuchó bien? ¿Cómo puede una persona no salva? Viera que fulano de tal es cristiano y está endemoniado. No es cristiano. Jamás. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8 está diciendo, no hay nadie más grande que Dios. Entonces un demonio llegó a ser capaz de sacar a Dios, sacar a Cristo, romper el sello del Espíritu Santo según Efesios 4:30 de una persona para entrar a poseerlo. No, lo que eso es un malcriado, lo que eso es un mundano, lo que eso es que le gusta estar metido o que nunca nació de nuevo. Porque un cristiano jamás puede ser poseído por ningún demonio, jamás. ¿Y qué pasa si un cristiano se mete con la ouija y empieza a invocar el poder de Dios? No es cristiano, ¿qué anda haciendo ahí? O sea, hermanos, por favor, usemos la lógica, no es cristiano, ¿qué anda haciendo ahí? ¿Qué anda haciendo ahí? ¿Por qué juega con fuego? Pero entonces, una persona que no es cristiana y está endemoniada, vean, hermanos, si esta persona necesita ser exorcizada, lo que necesita hacer en realidad es aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, punto. Es llegar al punto en el cual esa persona llegue a decir, soy pecador, necesito a Cristo. Yo he tenido dos situaciones en las cuales me han dicho, mire, esta persona está endemoniada. Después de 2 horas de hablar con una dama, que el Señor me llevó a hablar con ella, y la señora, normal, de 2 horas, y digo yo, bueno, ya me voy, caballero, ya me voy, fulanita, ya me están esperando en casa, ya oremos para irnos, y empezó, Señor, gracias te doy, y empieza la señora, ya, bueno, ¿y de qué se ríe? Me río de Cristo, qué bueno, se ríe de Cristo. Bueno, dígame una cosa, ¿y usted quién es? Yo soy el demonio que vivo en la... ok. Entonces yo le dije al Señor, hágame un favor, recoja a los chiquitos que están aquí, que no tienen que estar haciendo nada, me los meten en el cuarto y luego usted venga. Y no se asuste, no se asuste de lo que voy a hacer, está bien, por favor, no reacciones, está bien. Sí, pastor, el hombre temblando. Sí, pastor. Ok, entonces no se asuste, ¿sí? Entonces usted es un demonio. Sí, ¡pum! Un manotazo que le volví la cara. ¡Ay! Mentira, usted no está poseída. Si usted estuviera poseída, usted no siente. Usted no siente. Y viera que se expulsó el demonio del manotazo que le di. Porque no volvió a cambiar la voz, no volvió a hablar. Qué grosero, pastor. Sí. Y luego me puse a hablar. Yo le dije, hermanita, dígame una cosa, usted, ¿cómo hace usted? ¿Cuál es su vida cristiana? Mire, yo voy todos los días a un culto aquí que habla sobre liberaciones. Y todos los días sacan demonios y sacan demonios. Y usted quería tener un demonio, ¿verdad?
Miren, hermanos, la mente es sumamente poderosa y el diablo a veces se ocupa de gente que tiene, que, que anda buscando cosas. La otra ocasión, en ese caso, sí era endemoniada. Qué raro, eran dos mujeres, ¿por qué será? No, no. Esta sí, señora, sí lo tenía. Sí, la señora estaba endemoniada, endemoniada. Y usted lo veía en sus ojos, en su proceder, en su forma de ser, en su odio, en su rencor, en un montón de cosas. ¿Qué hice? Abrí la Biblia y empecé a hablarle de Jesucristo. Y empecé a hablarle de Jesucristo. Y empecé a hablarle de Jesucristo. No así como que lo exorcista y que tráigame el crucifijo y, ¿verdad? Y todo eso de vampiros. Y, dejemos el cine, por favor. Empecé a hablarle de Cristo, del Salvador, y cómo él expulsaba demonios, y cómo él hacía, y la mujer se retorcía, y decía, no quiero, pero por otro lado decía, sí quiero, ayúdeme. Ok, sigamos hablando de Cristo, sigamos hablando de Cristo, sigamos hablando de Cristo, al punto en el que, sí, el demonio que había en ella se hizo un puño, y ella dice, sí quiero a Cristo. Ok, entonces entréguese ya a Cristo, acepte a Jesús, ábrale su corazón, invítelo a vivir en usted, díganle, no puedo Jesús sin usted. Lo hizo y hubo un cambio. Un cambio. Ahora, hermana, ¿qué es lo que necesita hacer? Crecer. Crecer. Porque el diablo, si no, va a volver a poseerla. No puede, ya vive Cristo, pero va a volver a tentarla, va a volver a hacerle la vida difícil. Por eso hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Por eso la guerra espiritual existe. Claro que existe. Por eso hay que estar caminando con Dios. Hay que estar en el Señor. Hay que estar todos los días. Y por eso, hermanos, si usted tiene de estas cosas en su casa, ouijas y todo ese montón de cosas que lo que hacen es invitar demonios a su casa, quite eso. Saque eso. Bote eso. Limpie su casa. No llame ningún chamán ahí para nada de eso. Usted ore. Ore. Cuarto por cuarto. Habitación por habitación. Dios sea el dueño de esta casa. Limpia este hogar. Purifica nuestra mente, nuestra vida. Termino entonces. Hermanos, este es un don que ya hoy día cesó. Dios usando humanos, pero Dios sigue haciendo su plan y sana y hace milagros como Él le place. Por eso Él es Dios. Bendito sea su nombre. Oramos. Padre, muchas gracias te damos por tus bendiciones. Por favor, Dios, yo sé que es un tema controversial, hemos escuchado, hay gente que ha leído, ha participado tal vez, ha visto, y yo no quito jamás que alguien diga, pero pastor, yo vi un milagro. Sí, yo también he visto milagros, yo también los he visto. Pero Padre, entendiendo a nivel macro el concepto del don de milagros, Señor, no veo eso funcionar porque ya tenemos toda tu revelación. O sea, ¿qué es lo que respalda la predicación de una persona hoy día? Tu palabra. El manejo de tu palabra. No son los dones, señales, prodigios, milagros. No, es el manejo de tu palabra, el conocimiento de tu palabra, el abrir tu palabra y exponer tu palabra, el enseñar la Biblia para que la gente pueda llegar y decir, está en la Biblia. Padre, usted sabe que yo esto lo hago con amor y con un deseo de que la congregación aprenda y que mis hermanos aprendan. Jamás para criticar a otros, jamás para creer que somos superiores a otros que tal vez sí creen en esto, porque no lo somos. Somos igual pecadores redimidos por Cristo.
Tenemos que exponer la verdad con amor, con humildad, con paciencia, con conocimiento, jamás con altanería, soberbia o humillación. Y Señor, si en algún momento hoy yo soné así, te pido perdón porque no es mi motivo humillar, ni ofender, ni bajar, ¿verdad?, el estándar a otras personas. Es tratar de enseñar lo que he aprendido a través de las escrituras y de los personas, mentores, teólogos que he leído, que he estudiado y corroborado esto. En el nombre de Cristo pido bendición por cada uno. Amén. 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 Agrego algo. No existen personas especializadas para exorcizar. No existe. Eso sí, asegúrese que usted está caminando con Dios, porque puede llevarse una sorpresilla por ahí. ¿Sí? Pero cualquier persona puede. Pastor, ¿usted que exorciza? No, no. Usted lo puede hacer. Usted anda con Cristo. ¿Tiene Jesús? ¿Conoce la Biblia? Vaya. Bueno, no, no, mejor no. Es algo que uno, honestamente, no es algo muy bonito. Bien. Voy a llamar a los hermanos asignados para recoger las ofrendas, que tomen su lugar ahorita, si son tan amables. Me excedí un poco en el tiempo, me disculpan. Lucho, honestamente lucho por tratar de recortar. No quiero ser gravoso, pero a veces se me va. Me emociono. Vamos a orar.